Buenas noches. Los presupuestos generales del Estado del año que viene destinan más de 5.300 millones de euros a educación, la mitad para becas y 300 para el programa Código Escuela 4.0 orientado a la robótica y nuevas tecnologías. Hoy, en efecto, vamos a hablar de educación, pero no de euros, sino de emociones y resultados, de nuestro futuro en definitiva. De emociones porque se ha disparado el acoso escolar mediante nuevas tecnologías, la edad de inicio de la bulimia ha bajado a los 12 años y solo en la Rixaca cada día se atienden a una media de 5 intentos de suicidio o autolesiones. Cabe preguntarse hasta qué punto es consecuencia del periodo de retraimiento por la pandemia o del propio sistema educativo y social. Y de resultados porque 1 de cada 3 adolescentes españoles abandona los estudios antes de bachillerato, el doble de la media europea. Lo hacen mucho más los chicos que las chicas, tal vez por necesidad de trabajar o desinterés, viéndose abocados a aceptar empleos de menor cualificación y más tarde que el resto. De las aulas salen multitud de chicos con talento, muy preparados y felices, sin duda alguna. Pero hoy vamos a poner el foco en los riesgos y necesidades de mejora, que a veces son elocuentes y otras los podemos tener en casa y no darnos cuenta. Pero antes de entrar en tertulia, vamos a ocuparnos durante unos minutos de un asunto que sigue estando lamentablemente de actualidad y es la crisis que existe en cuanto a la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, la no reforma y como consecuencia también de otros órganos, nombramientos en otros órganos del Poder Judicial. Y lo vamos a hacer, parece no tener fin esa crisis, y lo vamos a hacer hablando durante unos minutos. Nos vamos a ir a Madrid, allí nos va a atender don José Guerrero Zaplana, que es magistrado de la Audiencia Nacional, para ver cómo se vive desde dentro. Le doy las gracias por atendernos, buenas noches, y precisamente preguntarle por esa cuestión. ¿Cómo lo vive, en este caso usted, un magistrado de la Audiencia Nacional, esta situación que yo no sé al final si es una crisis judicial o política o las dos cosas? Bueno, los magistrados, esto no lo podemos ver bien. Es decir, lo que pasa es que no es nada nuevo. Llevamos 4 años arrastrando esta situación en la que los dos principales partidos, uno, el PSOE, se ha encastillado en que primero quiere nombrar a los vocales y luego cambiar a la ley, que es lo que parece ser que le pide Europa, que la ley hay que cambiarla, y el Partido Popular lo que quiere es al contrario. Primero cambia la ley y después accedemos a los nombramientos. Como no se ponen de acuerdo en uno y el otro, ahí seguimos 4 años. Y el problema de todo esto no es ya los nombramientos o no, el problema es el desprestigio de la carrera judicial, que de lo que desde luego estoy convencido que a ninguno de los dos partidos les importa, parece ser, muy poco. Y eso es lo que es dramático para los jueces. Si le parece, yo le preguntaría por el fondo y por la forma. En cuanto al fondo, esa renovación, ¿le parece a usted que realmente hay que entrar en ese debate? Europa lo pide, es importante que se aborde. Hablo de la cuestión de fondo. Vamos a ver, lo que está claro y lo que ha dicho Europa, el sistema que tenemos ahora es conforme a la ley, ha sido santificado por el Tribunal Constitucional y es conforme a ley y al ordenamiento jurídico, aunque Europa dice que hay que cambiarlo. Es decir, que la intervención de los políticos, que es cierto que una mínima intervención de los políticos en la renovación de los vocales del Poder Judicial, porque lo que todo el mundo tiene que entender es que los vocales del Poder Judicial no son jueces, esos no ponen sentencia, esos se encargan exclusivamente del gobierno de la carrera judicial. Entonces, que en eso haya una cierta intervención de los partidos políticos, teniendo en cuenta que el Poder Judicial es el tercer poder del Estado, eso no ofende a nadie. Lo que pasa es que lo que sí que ofende al sentido común de las personas es que en el cumplimiento de esa función que tienen encomendado los partidos políticos, lleven 4 años sin ponerse de acuerdo y cada uno encastillado en su propia posición y sin explicar que en realidad eso no afecta a la justicia. Es decir, los ciudadanos que acuden a los jueces que ponemos sentencias no somos los vocales del Poder Judicial, no somos los magistrados del Tribunal Constitucional. Los jueces, la gente cuando tiene un pleito no va a eso.
Eso es otra cuestión distinta, pero hay que solucionarla, sin duda hay que solucionarla. Si los partidos políticos andan a la greña, unos quieren de una manera y otros quieren de otra, pues será porque con los nombramientos de los órganos de gobierno pues les tienen que favorecer de una manera o de otra. ¿Alguna consecuencia o rédito político tendrán en cualquier caso unos u otros cuando andan en ese conflicto y no acaban de ponerse de acuerdo? Es decir, algún interés político tiene que haber ahí, ¿no? Tiene usted mucha razón, pero dése usted cuenta de una cosa. Cuando en los últimos tiempos se está hablando y salen nombres de magistrados de prestigio incuestionable propuestos para el Tribunal Constitucional, y esos magistrados dicen, no, conmigo no contéis, no quiero jugar a este juego. Es decir, este juego, iba a decir indecente, pero casi no me atrevo a decir indecente, pero este juego que no se debía de producir, quiere decir que hay magistrados que quieren jugar ese juego. Pero hay muchísimos otros, de los 5.000, casi todos, no quieren jugar ese juego. Y ahora sabemos muchos nombres de magistrados del Tribunal Supremo que han dicho, yo no quiero ir al Constitucional, no quiero participar en esta batalla. Qué duda cabe que hay jueces que aceptan nombramientos y a lo mejor después, no voy a decir devuelven los favores, pero que a lo mejor participan en el juego. Hay muchos jueces que no participamos en este juego y hay algunos con nombres y apellidos, magistrados prestigiosísimos, que ahora en los últimos 15, 20 días han salido su nombre y han dicho, a mí déjeme estoy tranquilo, no quiero ir al Constitucional en estas condiciones. Sin duda hay algunos que sí quieren ir al Constitucional en estas condiciones, cada uno que saque sus conclusiones. En los medios de comunicación vemos a veces titulares que no sé qué le parecen a usted. A veces cuando se dice tantos vocales son progresistas, tantos conservadores, con por tanto afinidad a un partido o a otro. También los nombramientos van, esos son titulares que vemos con frecuencia, el nombramiento respecto del Constitucional, y eso puede afectar a determinadas cuestiones como por ejemplo el asunto catalán, que haya una sensibilidad o que haya otra. El nombramiento de la Fiscal General del Estado, habiendo venido de la política como ministra, esos titulares condicionan a la opinión pública en el ciudadano, y yo no sé a ustedes también. Vamos a ver, un juez que no se quiere dejar presionar, bueno, yo no es que no me deje presionar, es que a mí nadie me ha intentado presionar nunca, y desde luego a muchos como yo tampoco nadie nos han intentado presionar. Lo que sí es cierto que esa afición que tienen ustedes los periodistas, posiblemente entra dentro de su oficio, de calificarnos a todos como jueces o magistrados progresistas o conservadores, eso no es bueno, aunque comprendo que ustedes cumplen su trabajo. Pero eso es una especie que está corriendo últimamente que nos perjudica extraordinariamente. Es decir, lo que sí es cierto es que lo malo del asunto es que ustedes, los periodistas, aciertan siempre. Es decir, cuando dicen tal magistrado es progresista y va a votar a favor de tal tesis. Y lamentablemente suelen acertar. Y en vocales del Poder Judicial se ha visto decenas de veces que votan, de los 20 magistrados, votan los de una procedencia de una manera y los de otra procedencia de otra manera. Eso a mí me parece indignante. Es decir, utilizando las palabras del presidente Lesmes cuando dimitió hace un par de días, es un sistema que yo aborrezco. Es decir, que se pueda saber por una supuesta adscripción cuál va a ser el sentido del voto de los magistrados, a mí me parece fatal. Yo lo que puedo garantizar es que yo y otros casi 5.000 jueces, jamás nadie podría saber cuál va a ser el sentido de nuestro voto, porque no nos dejamos adscribir a una u otra formación política. Pero hay algunos que sí. Pues ¿para qué le voy a decir a usted que no es así? Hay algunos que sí. ¿Qué le parece que desde la Unión Europea, ¿no? Hayan venido pues, a intentar a reunirse con los dos partidos, a forzar que haya acuerdo, que haya una salida, aunque al final parece que ha sido un poco fructífera, y que a renglón seguido haya habido reunión del presidente del Gobierno con el jefe de la oposición, conversaciones para darse un nuevo intento, un último intento, han dicho? ¿Qué le parece estos últimos movimientos, estos últimos días? Hombre, pues que sí, a ver si de verdad... Hombre, yo ayer oí, de verdad que no sé si era al del Gobierno, al de la oposición, diciendo, ahora sí vamos en serio. Sí.
claro, no puedo dejar de pensar, y en los 4 años anteriores, ¿de qué habéis sido? ¿De farol? Es decir, claro, es indignante esto. Es decir, está claro que el sistema tiene que cambiar. Si tiene que cambiar antes o después de estos nombramientos, no lo sé. Pero el sistema tiene que cambiar, pero sobre todo, lo que yo quisiera que se metiera en la cabeza de los políticos es que lo que está en juego no es un nombramiento o que nombren a un amigo, a un conocido, a un partidario, que lo que está en juego es el prestigio de la función jurisdiccional, la garantía que los ciudadanos tienen que tener de que los jueces ponemos sentencias sin recibir indicaciones de los políticos. Y eso tiene que cambiar, es decir, tiene que cambiar ese sistema que ha pasado tantas veces que los 20, esto lo he explicado muchas veces, los 20 vocales del Consejo tienen que nombrar al presidente y es una tradición indignante que se sepa antes el nombre del presidente que de los 20 vocales. Es decir, pero es así, y viene siendo así cuando gobierna un partido y cuando gobierna otro. Es decir, el sistema, ya le digo, creo que vamos a tardar decenios en recuperar lo que desde mi modesto punto de vista debía ser el prestigio de una función excelsa y en el que los ciudadanos debían de tener plena confianza, y todo esto hace que los ciudadanos no tengan confianza en la justicia, y eso es malísimo. Al magistrado de la Audiencia Nacional, a don José Guerrero, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un saludo desde Murcia, allá a Madrid. Un saludo. Buenas noches. Luego, adiós. Ahora sí, después de esa entrevista, vamos a abordar el asunto que les proponíamos al principio del programa. Y lo vamos a hacer de la mano de Víctor Meseguer, es el director de la Cátedra de Responsabilidad Social de la UCAM. Es una persona, además, que durante mucho tiempo ha trabajado y sigue haciéndolo como educador social. Gracias, Víctor, por estar aquí esta noche. Un placer. Gracias. Bienvenido y bien hallado. Juana Mulero es la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCAM. Además, durante los últimos años ha ocupado puestos de gestión tanto en la Consejería de Educación como en el Consejo Escolar que ha estado presidiendo. Juana, un placer contar contigo esta noche. El placer es mío, estar Gracias. aquí con vosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Y César Giner, eres psicólogo, es doctor en Derecho, y sobre esta cuestión, los aspectos sociales también, seguro que aporta reflexiones interesantes que estamos deseando de escuchar. César, bienvenido. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hay un asunto que yo creo que antes podíamos establecer. Yo no sé si os han sorprendido esos datos que salieron hace unos días sobre que en España son muchos más los chicos y chicas que dejan los estudios en bachillerato. Luego, en niveles de universidad, a nivel universitarios, estamos más o menos bien. Pero hay un hueco ahí. Cuando se acaba la secundaria hay un hueco que se abandonan los estudios, especialmente los chicos. Y yo no sé si eso os sorprende, pero respecto de países que en principio parece que el nivel cultural no tendría por qué permitirlo. ¿Te sorprende eso, Juana, ese dato? Hombre, desde luego no es un dato halagüeño, no es un buen dato. Sí que es cierto que se ve una brecha cuando acaban la ESO, sobre todo en el caso de los chicos. En Murcia, además, mucho más que en otras comunidades autónomas de España, porque, si no recuerdo mal, creo que en Murcia estamos en unas tasas de abandono educativo temprano de un 17%, mientras que en la media en el resto de España es de un 13%. Y sí que es cierto que observamos que el abandono se produce sobre todo en chicos, es decir, hay un rasgo masculino del abandono educativo temprano. Sorpresa, pues no sé, un chaval cuando abandona los estudios a los 16, 17, 18 años, realmente no tiene una manera directa de incorporarse al mundo laboral, porque su cualificación todavía no es suficiente para incorporarse al mundo laboral. ¿Qué hacen esos niños? Y sobre todo lo que me preocupa es qué les lleva a abandonar tan temprano. No sé si es una falta de expectativa de en qué se van a ocupar, o si realmente es que el sistema no les ofrece garantías de que puedan tener un empleo cualificado una vez que acaben la universidad. Hubo un estudio, el estudio PISA, el último que se hizo, arrojaba unos datos a este respecto que eran muy interesantes. Decía que entre los chavales que estaban estudiando la etapa secundaria obligatoria,
el 88% aproximadamente pensaba seguir los estudios universitarios, provenía de familias acomodadas económicamente. Sin embargo, solo el 66% de los chavales que provenían de familias que no estaban acomodadas económicamente pensaba que los estudios universitarios o los estudios terciarios les iban a dar un plus a la hora de encontrar el trabajo. Entonces, yo creo que, no sé, a ver qué pensáis, pero yo creo que la falta de expectativas directas, de acción-reacción, es decir, si yo hago unos estudios de bachillerato, unos estudios de formación profesional de un grado superior, ¿voy a encontrar trabajo seguramente? ¿Seguro? Y si no, ¿por qué voy a emplear mi tiempo en hacer esto? Me lanzo al mercado laboral e intento ver qué posibilidades tengo. Lo que pasa es que si ese mercado laboral fuera boyante y ofreciera buenas expectativas, pero parece que tampoco. Entonces se produce ahí una brecha, ¿no, Víctor? Sí, pero fíjate, yo creo que Juana ha centrado muy bien la pregunta que tú planteabas, porque al final lo que se plantea un joven, lo que me planteaba yo cuando era joven y alocado, ahora no soy joven, era si un título tenía valor de uso y cambio. Si yo con ese título podía montarme en un ascensor social y no dedicarme a la agricultura, como se dedicó mi padre, sino dedicarme a otras tareas. En mi caso fue así. Los que entrábamos en el viejo aulario de la Merced, nuestra vida cambiaba cuando salíamos del aulario. ¿Qué pasa? Hay muchos jóvenes, Antonio, que no. Es decir, mira, antes de la crisis económica, puestos no cualificados, bien retribuidos, lo que quisieras. Lo que quisieras. Y eso fue un llamamiento a la gente joven, a la gente más joven, para abandonar los estudios. Yo creo que aquí el debate, al final, donde deberíamos centrar el debate y el programa de esta noche es si somos conscientes que nuestro mejor recurso siguen siendo las personas, los ciudadanos, y que el mejor cultivo, ya que vivimos en una región agraria, que podemos hacer es el de las ideas. En definitiva, invertir en capital humano. Yo me acuerdo cuando codirigí el Plan Estratégico de Promoción y Desarrollo de Capital Humano del municipio de Molina de Segura, que hicimos un diagnóstico que nos generó alarma, zozobra y cierta inquietud. Primero, porque se afirmaba gratuitamente que tenemos la generación de jóvenes más cualificada. No es verdad. Tenemos la más sobretitulada, no la más cualificada. Dos, lo decía, lo apuntaba Juana también, somos capaces de que los jóvenes tengan una vocación a una edad temprana. Sinceramente no. Yo me acuerdo que, y lo sigo haciendo en el último año de carrera, le digo a los alumnos que escriban en un papel lo que saben hacer bien y el papel me lo devuelven en blanco. Cuando te dedicas a la cooperación internacional y te vas a una tribu del Amazonas, un chaval con 14 años ya sabe lo que va a ser de adulto y conoce todo lo que tiene que conocer para serlo, sea hechicero, cazador de cocodrilos o constructor de chozas. 3. Las políticas activas de empleo potencian la búsqueda activa de empleo. No, pero ese es otro debate, no entro en él. 4, que eso es un tema que se habla mucho en el ámbito universitario. Cultura emprendedora, enseñar a nuestros jóvenes a ser emprendedores. Por cierto, esta universidad libera la vocación emprendedora de estudiantes una vez finalizados los estudios, lo dice la CRUE, no lo digo yo. Fíjate, sin embargo, en este país, los chicos que estudian económicas, que estudian ADE, que estudian Derecho, ninguno quiere montar una empresa. Todos quieren ser altos funcionarios, docentes, y la empresa, ¿quién la montan? Los parados. ¿Con qué? Con la capitalización del desempleo. Invertimos la lógica del capital relacional y en vez de montar la empresa una persona cualificada que es egresada de la universidad, la monta un parado, supongo que para venderle productos a otro parado igual que él, ¿no? Por no hablar de la política que se convierte en el primer empleo de muchos ciudadanos o mejora de empleo para algunos, que ese también es un lastre. Y por último, y ahora acabo, y lo ligo con la cátedra de responsabilidad social, toda esta inversión en capital humano, si no hay empresas que nos ayuden a convertirlo en capital productivo, no vale absolutamente para nada. Los datos que apuntábamos, vamos a verlos en gráfico y te doy la palabra a César. A ver si los que hablábamos sobre el nivel de abandono a esas edades, ¿no? Hemos cortado, hay muchísimos países debajo, eso es la parte superior, es decir, ¿quiénes abandonan más? Ahí está Rumanía, Bulgaria, los países donde se produce mayor abandono, pero fíjense ustedes, la raya roja es de chicas y la raya verde es de chicos. Es decir, que en España es el país donde
Los chicos de 16, 17, 18 años abandonan los estudios más de toda Europa, un 16,7%. Son datos francamente llamativos. Vamos a verlo ahora respecto de la media. Esto es en el caso de mujeres, fíjense ustedes el dato de 2021. La media europea en la franja, la columna verde, el 7,9. En España estamos en el 9,7 de abandono, está por encima. Pero si vemos los datos de chicos, evidentemente lo hemos podido intuir anteriormente, el 11,4, en España el 16,7. Es decir, estamos hablando, bueno, se están mejorando y ven ustedes la evolución, se está reduciendo y eso está bien, pero seguimos estando muy por encima de esos datos. César, ¿qué te parece? Ya este año han bajado un poco, pero no nos tenemos que ir solo a la diferencia de género, nos tenemos que ir a otros factores. Por ejemplo, viendo estas encuestas, también aparecía que había una gran diferencia entre residentes en España que eran de otros países. Llegaban a un 30 y tanto % esta media. Entonces, que estamos viendo que este abandono es por factores multifactoriales, podríamos decir, como hablar familiares, sociales, cuando hay vulneración, y también institucionales, cuando hay una privación, cuando el sistema educativo realmente no se está adaptando a las necesidades que hoy estamos viendo. El sistema educativo no es solo conseguir empleo, el sistema educativo es mucho más. Este fracaso, este abandono temprano, lo que hace es que la persona lo privamos, cuando sale de la educación, de valores, de metodologías, de prácticas que son necesarias para la vida adulta. Por lo tanto, estamos fallando la sociedad a la hora de que nos estamos formando a estos jóvenes. Y hay que romper que da más trabajo la universidad o formación profesional. La educación mucho más, y es preparar a los futuros ciudadanos. Sí, porque ha habido un incremento, Juana, en cuanto a la FP, tanto la media como la superior. Es una palanca. Yo no sé si ese boom es porque están inflándose los datos de manera artificial o es que estaban muy abajo y tienen que ocupar un sitio adecuado. A ver, la historia de la formación profesional es una historia dura. La formación profesional históricamente ha sido, se decía, el que vale, vale, y el que no se va a formación profesional. Incluso llegó un momento en el que la formación profesional tenía unos centros, que eran centros guetos, donde iban los chicos que no valían para estudiar, los mal llamados chicos que no valían para estudiar. Ha tenido, por tanto, una historia triste. ¿Con qué nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado que de hace unos años hacia acá, los titulados de formación profesional tenían un mercado de trabajo que les estaba esperando, que la especialización era una vía para entrar de una manera rápida en el mercado laboral. Con lo cual, en los últimos años, el boom de la formación profesional está más que justificado precisamente por eso, por la baja tasa de desempleo que tienen los titulados en formación profesional. Pero además, nos estamos encontrando con que hay encuestas o hay estadísticas que te dicen que de 25 a 34 años resulta que casi el 50% tienen estudios o universitarios o estudios superiores de formación profesional y se pueden incorporar al mercado de trabajo. Pero los estudios universitarios son generalistas en muchos casos, y a la hora de desempeñar un trabajo específico, la empresa busca un chico o una chica que sepa hacer un trabajo concreto, y no le sirve un universitario porque está sobrecualificado. De manera que últimamente, en los últimos años, ha habido un boom de la formación profesional, pero si a eso le sumas el hecho de que Europa ha hecho una inyección de dinero, que en España se suma en unos 2.000 millones de euros que van a inyectar desde el año pasado, los próximos 3 años, en 4 años a la formación profesional, pues tienes la conjunción perfecta para tener los ciclos de formación profesional llenos y para, con la reforma de la Ley de Formación Profesional, que ha sido de este año, como sabéis, hacer que prácticamente toda la formación profesional sea una formación dual, en mayor o en menor grado. Pero es que nos estamos encontrando con que la formación profesional dual más avanzada tiene un 35% de la formación de los estudiantes dentro de la empresa, con lo cual al final tienen un contacto con la realidad laboral que otros estudios no les dan.
y además es una cantera de trabajo para las empresas muy buena. En cualquier caso, no es lo mismo, Víctor, bueno, sé qué querías apuntar. No, fíjate, apuntaba mi buen amigo César, hablaba de la calidad de la educación, que es importante. Yo hablaría de dos cosas, la calidad de la educación, César, tienes razón, y la calidad de país. La calidad de educación. ¿Qué formación le estamos dando a nuestros hijos? Las que nos dieron a nosotros en un mundo que ya no existe. Es decir, el conocimiento enciclopédico no tiene sentido, para nada. Es decir, hoy te vas a Internet, pones patata y haces 20 millones de asientos que te explican lo que es una patata. Yo creo que la educación es una educación colaborativa, la que viene, educación por proyectos. Ya no se trata de que haya señores en el atril y una sucesión de pupitres que escuchan con la boca abierta al que está arriba. Y además recuperamos, si queréis, el origen de la palabra educación, que no significa exclusivamente meter cosas en la cabeza de nadie, sino sacarlas. Eso es lo importante. Volvamos a una, a una visión socrática de la educación, no estaría nada mal. Con lo cual, tenemos que plantearnos si la educación que estamos impartiendo, tú lo apuntabas bien, es la educación que requieren los profesionales del futuro. Calidad de país. No le echemos toda la culpa a la educación, ni al sistema educativo, ni a los profesores. Entre otras cosas porque la educación, permitidme un paréntesis, pertenece al ámbito de la familia. Yo lo que soy capaz en un aula es de instruir, de educar, me encargo de educar a mi hijo y a mi perro. Pero hasta ahí llegan mis competencias. Pero la calidad de país. Un país donde la cultura del esfuerzo se desprestigia. Eso de los tiempos líquidos de Bauman, donde cualquiera tiene derecho a 60 segundos de éxito, aunque no haya hecho nada para merecerlo, hoy está funcionando este país. Un chico se tiene que plantear si lo que le interesa es estudiar, esforzarse, sacar el bachillerato, la formación profesional, la enseñanza superior, o sencillamente irse a la Isla de las Tentaciones o al programita este que se llama First Dates, que establecen para ligar, y parece ser que es más fácil lo otro. Es decir, hay un desprestigio de la cultura del esfuerzo. Yo no creo, yo me llevo dedicando a la educación los últimos 40 años de mi vida. Yo no creo que los alumnos de hoy sean peores que los de hace 25 años. Tienen la misma carga genética, la misma que Einstein. Ahora, que tienen menos cultura del esfuerzo que la que teníamos nosotros al principio, cuando teníamos su edad, no me cabe la menor duda. César, has señalado algunos grupos en cualquier caso. Seguramente también hay unos colectivos de inmigrantes que no estoy de acuerdo por ser una bolsa que lleve al, no sé si a fracaso, pero sí al abandono, y algunos otros grupos de riesgo que pueden estar ahí también marcando su peso, ¿no? Su presencia. Sí, por eso tenemos que amoldarnos a estos grupos, que creo que es lo que tenemos que responsabilizarnos, a lo que funciona muy bien no tenemos que cambiarlo, es a lo que no funciona. Tenemos que aportar con un cambio de metodología, introduciendo lo que son las nuevas tecnologías, la inteligencia emocional, el contacto con la naturaleza, el enseñar nuevas metodologías que motiven al alumno y que realmente aprenda en este mundo que no es memorístico, obviamente porque está en Internet. Y ver en estas dos polos que hay, universidad, FP, como ha apuntado Juana, está claro que la FP está triunfando. Está triunfando. El año pasado, 4 de cada 10 empleos, 4 eran de gente de FP. ¿Por qué? Porque han sido capaces de adaptarse a las necesidades de la empresa. En cualquier caso, y no, como ha dicho Juana, la universidad somos generalistas. Sí. Pero en cualquier caso, la FP tiene una plasticidad, o los grados en FP tienen una plasticidad que no la tienen otras enseñanzas. Porque son capaces de cambiar un currículum de formación profesional en un año. Es decir, la formación profesional tiene la virtud de que cualquier nicho de trabajo detectado en un área concreta tiene respuesta inmediata. Y me refiero a respuesta inmediata, vamos a darle un año de margen. Cualquier otro tipo de enseñanza no tiene esa agilidad. No tiene esa agilidad. No tiene esa capacidad de adaptación a la demanda laboral, con lo cual es mucho más fácil trabajar en esa adaptación desde la formación profesional que desde la universidad o desde cualquier otro ámbito. En cualquier caso, además, me viene a la cabeza una cuestión. También es importante la orientación y una orientación a la realidad. Y digo dos palabras con toda la intención.
En los institutos, en los colegios, seguro que hay magníficos orientadores, pero la pregunta es, ¿hay suficientes como para atender a la masa de alumnos que hay en cada centro para decir, oye, mira, estos son tus potenciales, puedes irte por aquí? Seguramente parte memorística no funciona bien, pero si reforzamos puedes sacar adelante tus estudios y evitas el fracaso. Es una primera pregunta, ¿hay suficientes? Y segundo, orientados a la realidad, porque realmente que la formación que se dé en los institutos o en las universidades vaya orientado a la necesidad. Yo recuerdo cuando en esta casa nuestro presidente quiso poner en marcha medicina, hubo grupos colectivos de interés, de lobby, que decían que no hacían falta médicos, que ya eran suficientes, que no hacían falta médicos y que por tanto era absurdo que se quisiera montar medicina. Y si se atienden, y poder hablar de otras titulaciones también, si se atiende a esos grupos de interés seguramente estamos fracasando. Habría que ver cuál es la realidad y que se dé una oferta, una respuesta a las necesidades reales. Orientación y necesidades reales, Víctor. Pero fíjate, yo creo que tienes razón, pero yo voy a poner un pero, porque al final en este país tenemos la costumbre de cuando algo no funciona, faltan recursos, ¿no? Falta recursos, falta compromiso. Yo cuando cierro el aula, la puerta del aula por dentro, tengo claro que estoy formando a los dirigentes de este país dentro de 10, 15 o 20 años. Y me tengo que convertir en profesor, educador, orientador y bailadora de cante flamenco si hiciera falta. Lo digo porque no hay suficientes orientadores, pero tampoco hay un compromiso porque los jóvenes tengan una vocación temprana. Y ahí los profesores podemos hacer un magnífico trabajo, siempre si nos implicamos, si conocemos a los alumnos, si nos implicamos, si conocemos el futuro cambiante, muy cambiante, lo decía Juana, de la realidad laboral, claro que podemos hacerlo. Y luego hay temas, Antonio, que por qué no decirlo, yo lo he comentado en algún otro programa aquí en la casa, yo creo que hay cosas en las que hemos retrocedido. Pongo ejemplo. Posiblemente en los años 60, cuando se pusieron 60, 70 en marcha las universidades laborales, llegada la democracia, acabamos con ellas. Craso error, craso error. Eran universidades, como decía Juana, apegadas al territorio y a la demanda de las empresas. 2, la formación profesional. Uno recuerda, yo lo conozco bien, cómo la escuela de La Salle, formaba soldadores TIC-MIX en la empresa Nacional Bazán, donde pasar de aprendiz a maestro costaba y bastante, y se te saltan las lágrimas. Claro, esa gente no le faltaba trabajo. Esa gente hoy le sigue sin faltar trabajo. Un soldador TIC-MIX puede cobrar más que un docente en la universidad. Ahora, tienes que saber soldar un submarino y que cuando se hunda, que no le entre el agua, ¿vale? Es decir, tienes que saber soldar. Es decir, eso no lo da en un PowerPoint. Eso hay que darlo en una formación, en terreno, aprendiendo de un maestro y tirándote muchos años de aprendiz. A la pregunta que me hacía, insisto, no hay suficientes orientadores, posiblemente no hay. Y luego lo de la demanda laboral, lo de la demanda de empleo. Hay que ser cauto, porque los empleos de hoy igual no son los empleos de mañana. Es decir, tampoco nos volvamos locos con los empleos de hoy, porque posiblemente estemos mandando a mucha gente al desempleo cuando pasen 15 años. Lo que tiene que hacer la universidad es anticiparse y decir, ¿por dónde van a ir los empleos? Ahora, mira, acabamos de terminar un proyecto europeo. En la cátedra estamos llevando 3 proyectos europeos, 2 proyectos Erasmus y un proyecto LIFE con la Unión Europea. Un proyecto europeo sobre Industria 4.0, robotización. Va a suponer un impacto en los empleos del futuro que no nos podemos ni imaginar. Ya no por poner el reponedor de una gran superficie, que no lo va a hacer un reponedor, lo va a hacer un robot, como ya lo hacen en Agrodolores o ya lo hacen en la Hermandad Farmacéutica. Pero es que no va a haber ningún médico capaz de memorizar los mismos análisis clínicos que memoriza un robot tampoco. Con lo cual, adaptemos, por ejemplo, nuestra formación a algo que se llama inteligencia artificial y dediquémonos a crear nuevos yacimientos de empleo. No vaya a ser que nos estemos equivocando, ¿vale? Es decir, que lo que dices es cierto, pero no tan fácil. Juana, orientadores suficientes. Es importante la figura en los centros. Precisamente esa edad de 16, claro, 15. La figura del orientador en el instituto es fundamental. La escuela también. Lo que pasa es que aquí hay otras comunidades autónomas que tienen un orientador por centro educativo. Aquí en Murcia no hay orientadores asignados a escuelas. Hay equipos de orientación y en primaria no hay un orientador por escuela. Pero en secundaria sí que hay un orientador por cada uno de los institutos que hay en la región. ¿Suficiente?
Pues mira, los recursos públicos son los recursos públicos y son finitos, y eso lo tenemos todos que entender. Pero a mí se me antoja insuficiente un orientador para un instituto, vámonos aquí cerca, como el Planes, que tiene 4 líneas y puede tener 1000 alumnos sin problema. El orientador yo creo que es una figura clave en los centros educativos, en los de secundaria sobre todo, porque si bien hay niños o hay chicos que desde bien temprano tienen una vocación sanitaria o una vocación hacia el derecho o hacia la educación, hay otros que andan un poco perdidos. Esos niños que andan un poco perdidos se les hace muy cuesta arriba terminar unos estudios y no saben dónde van a acabar. Con lo cual, trabajar con esos críos y darles un horizonte y ayudarles a encontrar un objetivo, les va a ayudar, les va a allanar el camino, se los va a hacer mucho más fácil. Con lo cual, a unas sabiendas, y además de primera mano por mi experiencia anterior, de que los recursos son finitos, yo creo que son escasos. Yo apostaría por una mayor dotación de orientadores en los centros educativos. Porque además es una inversión social, por sin duda supuesto. alguna. Es que la UNESCO ya va y dice que es necesario un orientador máximo por cada 250 alumnos. Como ha dicho Juana, aquí estamos llegando a los 1000 alumnos. Nuestro sistema educativo está basado en que tú tienes que ir cogiendo qué línea quieres coger. Por lo tanto, ya desde el primer bachiller estás decidiendo a qué te vas a dedicar. Sí, sí. Y es necesario la orientación, que es yo creo que es la gran olvidada del sistema educativo. Pero yo creo que pero estamos ante unos unos recursos. Antes incluso. Es Sí, decir, sí. un muchacho cuando elige hacer en bachillerato ciencias sociales o humanidades, tiene que tener claro hacia dónde le lleva eso. Pero para elegirlo no tenemos que informarle de hacia dónde le lleva una opción u otra. Tenemos que trabajar con el muchacho para que sepa dónde quiere ir. Y en función de dónde quiere ir, que elija una opción u otra. Pero fíjate, yo no cuestiono la mayor, es decir, en eso tenéis razón. Pero sí que he vivido, no sé vosotros, yo he vivido en mi vida profesional la experiencia de que cada vez que se plantea un problema en el sistema educativo, siempre se arregla con dinero, con más profesores, con más sueldos. Y claro, a mí eso me parece torticero, porque además tiende a confundir intereses corporativos con intereses generales. Los intereses generales son una cosa y los intereses corporativos son otra. Y eso de barnizar de interés general lo que es un interés corporativo no me gusta. Eso tú lo habrás vivido con mucha frecuencia, no me cabe la menor duda. Por eso digo, no cuestiono la mayor, pero también hay que pedirle a la gente, sobre todo a los que somos docentes, a los que estamos en contacto con nuestros jóvenes, con los menos jóvenes, un poco de compromiso. Es decir, oiga, más allá de los recursos que son necesarios, comprométase usted con el futuro de los jóvenes que tienen en el aula. No viene mal porque siempre solemos pedirle a los demás lo que no hacemos nosotros. Oiga, un poco de compromiso no vendría mal. De hecho, por ejemplo, esta universidad, y sacamos pecho también, cuando crea la figura del tutor, que es una figura muy válida en este sentido, un gran componente de esa figura es de compromiso además con el ADN de la universidad. Pues de eso estamos hablando. Hay que poner un grano de arena personal y después le pedimos al tío Sam que ponga todo lo que haga falta. Pero vivir un grado de compromiso personal. Es verdad que los orientadores hacen falta, seguro. Sí. Pero también es verdad lo que dice Víctor, y seguramente vosotros habréis dado, yo también, con alguno de mis hijos, que te encuentras con un profesor que el compromiso que tiene va mucho más allá de enseñar una materia. Sí. Y le ayuda y le saca de problemas y le orienta y lo motiva sin necesidad de que entre el orientador, porque no es necesario, y esa labor de compromiso, que es absolutamente vocacional, se desborda, y se desborda porque la tiene dentro ese profesional. Yo, por desgracia, no son muchos casos los que yo he podido vivir, pero algunos sí, y son maravillosos. Son maravillosos. En el Reino Unido, por ejemplo, donde alguien del equipo directivo se formaba en orientación laboral y él motivaba a los otros profesores y le hacía formador laboral en cada una de las aulas. Pero es que ¿sabéis qué pasa? Que yo entiendo la educación, yo no creo que eso haya que pedírselo a los docentes. Es que un docente, en el momento en que es docente y entra a un aula y tiene 25 chicos a los que formar, en una materia concreta sí, pero dentro del aula se producen muchas relaciones en las que el docente tiene que marcar,
ese compromiso es como antes se decía que el valor es como en la mili, que se supone, ¿no? Sí, había un dicho algo así. Sí. Pues yo entiendo que El valor se presume. la vocación docente es... En la vocación docente va implícito eso. Es decir, el compromiso con tus alumnos empieza en el momento en que tienes un grupo de alumnos asignado. No entiendo la docencia de otra manera. Yo eso, fíjate, te lo acepto, Juana, como marco teórico, pero te pongo un ejemplo que no puedo generalizar. Yo conocí un docente, por cierto, fue alcalde pedáneo de Algezares, perdón, que este hombre era docente pero no daba clase. Digo, chico, ¿y cuál es tu problema? Me dice que tengo fobia a los críos. Digo, joder. Y no pudiste hacer otra oposición con razón, porque lo que tú estás diciendo, en el ámbito de la función pública, y tú has estado ahí, sabes que eso es complicado. En el ámbito de esta universidad sí, porque igual alguien te lo explica. Dice, oye, pues si no te gusta esto, dedícate a otra cosa. Pero en el ámbito de la función pública, cuando tú sacas una plaza de funcionario público docente, pues estas cuestiones son más complicadas de exigir a la gente, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que plantearnos si tenemos los mejores alumnos, pero yo también me haría la pregunta de si tenemos los mejores docentes, y si los comparamos también con los de Finlandia, con los de Suecia, con los de Alemania. Mira, yo ese tema lo aprecio y le doy mucha importancia. Yo soy hijo de agricultor. Yo hoy no estoy cortando, de eso que decía Antonio, de los que se tenían fracaso escolar, si yo no estoy hoy cortando limones, es por un maestro que tuve, que era un maestro de escuela. La criatura no tenía los de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, los tenía todos en Isla. Yo voy a cumplir 60 años, pertenezco a otro mundo y a otro sistema educativo. Y ese fue el que me dijo, chico, esfuérzate, curra, estudia, que te irá mejor en la vida. Bueno, pues yo creo que esa parte de altruismo, de compromiso, pues tenemos que recuperarlo, que en este país parece que todo lo solucionamos a golpe de fondos europeos, a golpe de presupuesto. Eso es importante, el presupuesto es importante, pero el compromiso de los docentes y de los profesionales del sector también es muy importante. Los docentes han tenido que lidiar durante estas últimas fechas también con una circunstancia, y esa salida, los docentes y los padres, la familia, hablamos de la educación en el plano de la familia, con ese retraimiento que se ha producido en el seno, o con motivo, como consecuencia de la pandemia por el coronavirus, se ha salido de ahí, y se ha salido no de cualquier manera, no de una manera buena para algunos chicos y chicas, ¿no? Están pagando las consecuencias. Desde la unidad de psiquiatría de La Resaca se decía recientemente, publicaba un reportaje Ana García de La Opinión, que se está, el jefe de psiquiatría, que se está atendiendo a una media de 5 personas por intentos de suicidio o autolesiones diarias, ¿vale? Y luego, si hablamos también de ciberacoso por las redes sociales o de bulimia, ¿no? Ya ha bajado la edad a los 12 años, está bajando, ¿no? Un reportaje del Mundo así lo señalaba. Es decir, que ha habido consecuencias, pero consecuencias porque, bueno, ¿esa era la tendencia o lo ha acelerado todo? Lo ha acelerado todo. Las personas somos seres sociales, vivimos en comunidad. Yo lo he dicho antes, si tenemos un abandono del colegio, no tenemos práctica, metodología, no sabemos resolver los problemas, aprendemos también por observación, en contacto con otras personas, han estado aislados. En un periodo evolutivo que están desarrollándose cognitivo, afectiva y emocionalmente. Eso ha generado que no tenga la herramienta, la estrategia suficiente para enfrentarme, para saber actuar, resolver problemas, un déficit en habilidades sociales, en inteligencia emocional. Eso ha generado un miedo, que es la ansiedad, una aprensión al futuro, una baja tolerancia a la frustración, no sé qué hacerme. Por lo tanto, problemas afectivos, bulimia, depresiones, intento autolítico. Si eso lo unimos a un mundo, como has dicho, en las redes sociales, que realmente parece perfecto, pero no es perfecto, claro, yo cojo la foto que quiero poner y la puedo retocar. Este no es el mundo real, pero yo me lo creo, en estas personas no están desarrolladas. Y aprendo también no a comunicarme y a venderme a través de Instagram, sino también a atacar. Cambio el acoso escolar, lo paso a ciberacoso. Antes el acoso escolar aparecía a la entrada del colegio o instituto, a la salida y en el recreo. Ahora es en un ciberespacio y 24 horas al día. Y ya no solo con los compañeros del instituto o del colegio, sino en todo el mundo. No estoy acostumbrado, no sé defenderme, pues la solución, suicidio. Vamos a escuchar a un profesional que está atendiendo en la asociación Albores, un grupo de profesionales, Rafael Lloro lo dirige, precisamente a chicos y chicas que tienen esta problemática, y nos cuenta si ha visto algún incremento en las últimas fechas.
Los trastornos de la conducta alimentaria sí que se ha visto un incremento considerable en edades bien tempranas, es decir, a los 12 años se han empezado o se está empezando a ver una mayor incidencia. ¿A qué se puede deber esto? Esto se puede deber principalmente al exceso, ¿no?, de exposición en redes sociales como puede ser Instagram, TikTok u otras de tipo, ¿no?, donde se proyectan imágenes que están alteradas, que están con filtro, y entonces, claro, la relación entre lo que se ve en una pantalla y lo que es real cambia mucho. Entonces, claro, van buscando siempre parecerse a aquello que es más valorado, que es más aceptado socialmente. ¿Dónde se da más? La incidencia se centra principalmente en el género femenino. La pandemia no es determinante en esto, sino que la pandemia ha contribuido a que florezca este tipo de conductas, porque ha habido muchísimo aislamiento social, no ha habido relaciones, ¿no?, humanas de tú a tú, y se han utilizado mucho las vías, ¿no?, de las nuevas tecnologías para establecer esas relaciones. Es decir, la pandemia ha sido el potenciador de ese tipo de conductas. Esto viene de mucho atrás. Cualquier tipo de confinamiento, cualquier tipo de encerramiento que impida poder desarrollar otro tipo de actividad fuera del entorno, ¿no?, del hogar, va a incrementar los riesgos de adicción a las nuevas tecnologías o a los videojuegos. Y efectivamente, al igual que pasa con los trastornos de la conducta alimentaria, ha pasado con la adicción a los videojuegos. Incluso en algunos casos el consumo de otro tipo de sustancias, ¿no?, de drogas. Las soluciones que cuando empecemos a ver sintomatología de tipo desmotivación, es decir, no querer levantarse, cuando empiecen con temas relacionados con falta de apetito o que comen la mitad del plato cuando anteriormente no había ningún problema y de repente se van al baño, por ejemplo, temas relacionados con no tener amistades físicamente hablando, ¿vale? Y sobre todo la exposición a las pantallas, y cuando le ponen los límites, si la respuesta es muy agresiva o es desproporcionada en relación a lo que se le está diciendo, pues ahí es donde tenemos que poner, ¿no?, la atención, porque algo no está funcionando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedir ayuda inmediatamente. Es decir, la única solución que hay a eso es pedir ayuda, y que un tercer elemento dentro del contexto familiar pues pueda introducir, ¿sí?, variables que hagan que esa dificultad o ese problema pueda corregirse. Juan, es muy importante lo que estamos hablando, y además, bueno, hay formas de detectarlo, pero ¿sabes qué pasa? Que los padres, pues muchas veces no controlamos ese mundo del ciberespacio y de las nuevas tecnologías con la habilidad que lo hacen los chavales, incluso los más pequeñitos, y entonces se nos escapan las formas de control, ¿no? Y cuesta un mundo. Cuesta muchísimo. La mayoría de los padres que tenemos hijos con edad adolescente, entre los cuales me cuento, somos analógicos. Yo la tesis la hice con discos de A3,5. Eso de la nube era una cosa, vino después. Y estoy hablando ya de estudios de doctorado, es decir, las nuevas tecnologías nos han pillado, nos han cogido tarde. La sobreexposición que tienen los niños a las nuevas tecnologías a mí particularmente me da un poco de susto. Con datos del 2021, los niños entre 10 y 15 años, el 91% ya tiene ordenador, el 94% ya tiene internet, y entre 10 y 15 años casi el 70% tiene móvil. Es decir, el acceso que tienen a la tecnología digital, y es brutal, pero además no están preparados para esto. No pueden discriminar el tipo de información que les llega a través de las redes, porque no tienen un bagaje, porque no tienen un aprendizaje, porque no les hemos enseñado a hacer estas cosas. ¿Por qué no les hemos enseñado a hacer estas cosas? Pues porque yo creo que nadie creíamos
que el boom de las tecnologías en los niños, el uso en los niños, iba a tener los efectos negativos con los que nos estamos encontrando. Llegamos tarde. El niño a un golpe de clic tiene acceso a todo. No es capaz de discernir lo que es cierto de lo que no lo es. Lo que le va a condicionar de lo que no le va a condicionar. Y en esa línea, lo que les está pasando a muchos niños es que tienen modelos sociales, adoptan modelos sociales que no son reales, ni a su edad, ni a su capacidad. Y hacen un sobreesfuerzo por llegar ahí que les pasa factura, porque no son capaces. Al final acaban no comiendo, insultando al que se acerca más al modelo social que ellos quieren parecerse, porque ellos no son capaces de hacerlo. Y al final nos encontramos con una amalgama de situaciones que nos lleva a estrés, ansiedad, bulimia, que es lo que decían, trastornos del comportamiento alimentario, querer hacer cosas que no les corresponden por edad, y no somos capaces de frenarlos. No estamos preparados, a los padres no se nos ha preparado para esto. Vamos corriendo, a veces acertamos y otras veces no. Víctor, se me ocurren cosas sobre frustración, enlazar ahí, ¿no? Sobre frustración, valores, redes sociales de apoyo, las sociales de la familia, los amigos y demás. Pero fíjate, en base a lo que hemos ido comentando hasta ahora y enlazando con la primera parte del debate, impacto de la pandemia, por ejemplo, en el sistema educativo universitario. Vale, voy a ver si me busco hoy 2 o 3 enemigos más, que tengo poco. Conversación con un padre. Tengo una hija que estudia medicina en la UCAM y otra hija que estudia medicina en otra universidad pública de la ciudad de Murcia. En el caso de la UCAM se cumplió a rajatabla la programación de clases online y, digamos, el trabajo de docentes con alumnos. En el caso de la pública había problemas porque no le han dado el cursillo para adaptarse a la nueva tecnología, no se daban las clases. Y además, insisto, ahí es difícil obligar a que se impartan por el propio sistema. Bueno, las conclusiones que las saquen los que están viendo el programa de televisión. 2, las nuevas tecnologías. Es verdad que las nuevas tecnologías, por un lado, multiplican por n la capacidad de algo que ha existido siempre, que es la violencia, y la violencia entre los jóvenes. Ha existido siempre. Pero antes solamente podías ser violento con los que tenían en el patio jugando, y ahora eres violento las 24 horas, los 7 días, con todo el que pillas. Pero ojo, para mí hay un problema más complicado, y es confundir instrumentos con fines, y es que las máquinas al final desfiguran la imagen del destinatario de la violencia. Voy a poner un ejemplo, y voy a romper una lanza a favor de Instagram y a favor de las redes sociales. Vayámonos al mundo de los adultos. Yo he trabajado muchos años en instituciones penitenciarias. Bueno, muchos no. He trabajado 9 o 10, lo suficiente. Y me acuerdo que mis compañeros psicólogos, juristas, decían, este tipo no puede salir. Yo le decía, ¿pero lo has visto? Dice, no, es que he visto el expediente y el juez ya dijo lo que dijo. Déjalo, no insiste, eso, el juez ya dictó sentencia. ¿Tú lo has visto? No, pero yo opino que según la digo, que no, lo has visto, lo has tocado. ¿Has visto si ese hombre tiene problemas familiares, si fue un error? Tú has trabajado con esa criatura. ¿Qué pasa? Que nuestros jóvenes han sufrido la pandemia el gran problema que supone no tocarse, no relacionarse, no convivir con tus padres. Eso es muy complicado. Y es verdad que eso ha incrementado. No es que haya aparecido. Es decir, los problemas de salud mental en gente joven no es una novedad del COVID. Es un incremento de los problemas de salud mental en la gente joven, entre otras razones, porque no ha habido esa interrelación. Yo cuando les pregunto, una pregunta natural a criaturas con 18, con 19, con 20 años, ¿cómo relacionáis? ¿Cómo salís, buscáis un chico, una chica para salir? Por Tinder, digo, ole. Eso sí que rompe barreras a lo de mi generación. Y luego hay un trastorno, Antonio, que ahí me preocupa mucho, que es el trastorno de ser feliz a toda costa. Le hemos explicado a nuestros hijos que tienen que ser ganadores a toda costa, felices a toda costa, tener éxito a toda costa. Y nunca van a aprender de la experiencia vivificante del fracaso. Tienen que aprender a fracasar también, por Dios, por la Virgen. Es decir, el fracaso forma parte de la educación. Si nos atamos a la felicidad a cualquier precio, pues al final seremos infelices toda la vida. Es decir, no busquemos
solo causas endógenas, busquemos causas exógenas de lo que está ocurriendo. Mira, la cátedra tenemos la enorme suerte de que una de las empresas patrocinadoras es Ginso, que recurra, que tiene ese nombre por Javier Urra, que fue miembro de la Fiscalía de Menores en Madrid en los años 90 y 2000, es el único centro especializado en violencia filioparental y trabajar con menores con problemas de salud mental. Me lo comentaba hace poco, Víctor, el 50% de los españoles padeceremos una enfermedad de salud mental sí o sí. El 90% de los que padecen esa enfermedad se adueñarán de la enfermedad o padecerán la enfermedad antes de los 18 años. Y lo que ha hecho el COVID es incrementar y potenciar esos números. Gracias a Dios, los medios de comunicación siempre han tenido una política muy responsable de no ir informándonos todos los días. Se han suicidado tantos jóvenes se han quitado la vida, pero insisto, no es un problema nuevo, es un problema que se incrementa, que se retroalimenta con el COVID y para mí dos de los elementos fundamentales de la pandemia. Uno, la falta de interrelación de los jóvenes, eso es importantísimo. Los jóvenes tienen que relacionarse sí o sí. No, y es verdad que chicos que han padecido depresión por esa falta de contacto, de relación, de empatía, de aplicar la inteligencia emocional a algo o a alguien. Y segundo, yo creo que porque tenemos un trastorno nuevo que tendremos que ver los padres y es el trastorno de ser feliz a toda costa. Víctor Navarro es policía, es criminólogo además, y en Cartagena, dentro de un aula, y lo que les dice a los chicos y a los padres, nos lo cuenta también brevemente a nosotros. Toda la comunidad educativa, bien sean docentes, familias, profesionales dentro del entorno escolar, pues deben de trabajar siguiendo los protocolos para detectar y prevenir pues este tipo de situaciones. Las nuevas tecnologías hacen que ese acoso escolar se traslade durante las 24 horas. El menor puede sufrir pues pérdida de sueño, pérdida de apetito, comportamientos quizá un poco más violentos o distintos, o alejarse un poco dentro del núcleo familiar, continuar pues de forma directa ese acercamiento dentro de la comunidad educativa, docentes, profesores, hablar también con el hijo. No debemos de identificar de forma negativa un bullying, un acoso, simplemente pues una disputa o una discusión con un compañero de clase, sino que sea algo un poco más prolongado. De hecho, pues como digo, pues el decreto de convivencia hace referencia a que en estas situaciones de acoso esté presente pues diferencia entre víctima y agresor, que sea continuado. Bueno, pues todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Y también hay que tener en cuenta que el menor puede sufrir pues pérdida de sueño, pérdida de apetito, comportamientos quizá un poco más violentos o distintos, o alejarse un poco dentro del núcleo familiar. Bueno, pues quizá estos elementos marquen, señalen que algo pasa, algo que esté pasando o algo le está pasando al menor. Y quizá la parte que es más importante antes de actuar ante una situación de acoso es trabajar directamente dentro de la prevención. Trabajar dentro de la prevención, dentro de pues enseñar, educar, informar y formar pues a los menores en cuanto al uso de las nuevas tecnologías. No es lo mismo pues una violencia puramente física, de unas lesiones provocadas por una riña, por una pelea, a el tema de las nuevas tecnologías, que al final es algo puramente pues sensible o que tiene que ver con las emociones. Es importante detectar y que también, pues, como digo, potenciar que tanto que la comunidad educativa y todo lo que ocurre dentro de la casa, que sea un trabajo continuo y no dejar ese libre albedrío sobre el uso de las nuevas tecnologías. No dejamos salir a nuestro hijo a partir de las 12 porque es peligroso, pero le dejamos utilizar Internet con esa ventana abierta al mundo, y la cantidad de situaciones de acoso, de phishing, de sexting que tienen lugar pues fuera del entorno escolar, pero que al final pues continúan en el tiempo. César, una reflexión por tu parte. Es necesario enseñar, educar a controlar las emociones. Un niño tiene que controlar la ira, porque todos lo vamos a sentir, igual que la alegría. Si desde la comunidad, desde la familia, desde los colegios, no enseñamos a estos niños a controlar la ira, van a ir reproduciendo comportamientos violentos. Y más, como ha dicho Víctor, necesitamos, los niños ante una situación que ha sido nueva, el COVID,
no han sentido el contacto. A mí me gusta la frase de nuestros jóvenes tienen hambre y sed de piel, porque no la han tenido. Y han ido reproduciendo, han pasado 24 horas delante, como ha dicho Juana, delante de un internet, no sabiendo si es un mundo real o irreal. Y no saben si es real o irreal porque están en un desarrollo cognitivo. Si no tiene el pensamiento abstracto todavía, no solo ¿cómo antes, te metes? César, porque ahora muchos, está por ahí el dato, en torno a un consumo de 3 horas diarias de videojuegos y más se está produciendo, de media. Y más. Y a mí me gusta decir un ejemplo. Si vamos a cualquier juguetería, que cada vez queda menos juguetería, Lamentablemente sí. vemos que hay juguetes para niños de hasta los 2 años, de 5, de 7 o de 14. ¿Por qué está eso? Porque pueden jugar según el desarrollo cognitivo. Ya que en la decana de educación sabe que aprendemos jugando, Bruno me lo decía, por descubrimiento también. Entonces no te puedes meter en todas las páginas de internet si no tienes un desarrollo cognitivo y afectivo y puedes controlarlo, porque pasa lo que has dicho, la violencia. Y la violencia llama la atención. Vamos a terminar en positivo, porque hay muchas cosas positivas a las que agarrarse. Los chavales jóvenes, la inmensa mayoría son felices y se agarran a esas cosas, como cuál. Pero bueno, hemos puesto el foco en los riesgos en los que hay que trabajar. Vamos a terminar en positivo, hábitos de conducta positivas. Pues fíjate, para sumar, y sabiendo que estamos aquí en esta casa, en la UCAM, yo diría que una de las formas para luchar contra todo esto que hemos estado hablando en la tertulia es que nuestros jóvenes recuperen las convicciones religiosas, las ideas, el compromiso. Mirad, hay Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov decía que si Dios no existe, todo está permitido. Pues vamos a jugar a que Dios exista. Y donde ciertas cosas no estén permitidas, donde para nuestros hijos no todo sea fácil, incoloro, indoloro, dulce, la cultura del esfuerzo hay que recuperarla y sobre todo las creencias y las convicciones. Igual por ahí enjaretamos y criamos una generación más sólida. Juana. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con él. Bueno, con los dos, con Víctor y con César. Conmigo también, También. Ya verás. También. Bueno, tenemos los mejores chicos y chicas que podemos tener. Tenemos los mejores adolescentes, tenemos los mejores niños, tenemos el mejor material humano. Tenemos que mimarlo, pero no mimarlo en la cultura del dulce, no. Mimarlo significa darle amargo para que aprendan a discriminar los sabores. Es decir, nuestros adolescentes son tan plásticos y nuestros niños son tan plásticos que si trabajamos bien con ellos, somos capaces o son capaces de hacer el mejor futuro que podamos tener. Totalmente de acuerdo. No tenemos que perder la esperanza. Y yo discrepo un poco de Víctor, Bien. porque tengo una visión romántica de la educación, porque soy docente, porque me apasiona la educación, porque para mí cada alumno representa un reto. Y soy formadora de formadores. Y yo creo que esa pasión y ese compromiso que yo tengo con la educación es lo que transmito al alumno cada vez que yo me meto en el aula. Y creo que en unos años los formadores que salgan de esta UCAM que hemos hecho van a ser los mejores formadores. Y esos mejores formadores, al final, incidirán de una manera positiva sobre el futuro de esos alumnos tan plásticos que tenemos. Y tendremos la mejor sociedad que podamos tener. Yo soy... Ojalá se parezcan a ti, los que salgan de aquí y los que no salgan de aquí también. Soy optimista porque tengo que serlo, porque tengo que trabajar con personas que están en formación y que tenemos que sacar lo mejor de ellas. Precisamente para terminar en positivo, tampoco se trata de demonizar las nuevas tecnologías, sino todo lo contrario, nuevas tecnologías que también nos hacen la vida más cómoda, que nos permite conocer a gente de un montón de lugares distintos, que salva vidas, porque hay en el ámbito de la medicina se están aplicando y ayuda a mejorar la vida de muchas personas, a salvar las vidas. Y lo digo por esto porque este próximo domingo es el Día Internacional de la Reanimación Cardiopulmonar. Y bueno, hay una labor importante también, que intentar que todas las personas, cuanto más mejor, sepamos hacer esas maniobras que pueden salvar la vida de alguien que esté
en nuestro entorno. Y se puede aprender incluso a través de las nuevas tecnologías. Hay un departamento, el de Metaverso, junto con el Grupo de Investigación de Nuevas Tecnologías aplicadas a la Salud, que han desarrollado unas novedades que mañana viernes, esto es una primicia que van a ver ustedes ahora, mañana viernes se van a exponer, se van a presentar para que utilice quien quiera, cualquier centro educativo, cualquier centro profesional, quien lo desee, quien quiera, lo pueda utilizar. Hay muchas cosas, pero yo les voy a enseñar una francamente sorprendente. Me están viendo a mí ahora mismo, aquí, de manera real, pues ahora me van a ver de manera virtual. Ese es un servidor, es mi avatar, y ahí está, para poder manejar una RCP, hay unos modelos, cuando empiezas a hacerlo, te van indicando si lo haces bien, si lo haces mal, si el ritmo es el adecuado, si puedes salvar la vida, durante cuánto tiempo tienes que estar con él. Esto también son, César, Víctor, Juana, las nuevas tecnologías. ¿Quién te ha hecho el vídeo? Sale favorecido, ¿eh? Salgo favorecido a mi servidor. Muchas gracias, Juana. Gracias a Ha ti. sido un placer, Víctor A vosotros. y César, por estar con nosotros. Les dejamos, volveremos el próximo jueves. Buenas noches. Bueno.